De una manera natural, Dios. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a ver esta palabra de Dios que lleva por título La Torre del Evangelio. ¿Amén? La Torre del Evangelio. Y vamos a leer Isaías capítulo 6, el versículo 13, y luego leemos Isaías 7, versículo 14. Vamos a leer la palabra del Señor, Isaías 6, versículo 13, lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y se quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortado aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. Y el Isaías 7:14 nos dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Amén. ¿De qué nos está hablando Isaías? A Isaías nos está hablando del remanente, el nuevo renuevo. Un remanente que no será destruido jamás. Un remanente que no será quebrantado jamás. ¿Por qué? Porque Dios es su respaldo. Porque Dios es realmente su base y fundamento. Por eso Dios nos da una palabra muy importante también en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo nos dará. ¿Quién nos da? Dios mismo nos da. Dios mismo nos da la respuesta. Dios mismo nos da una señal de salvación. Dios mismo realmente nos da una palabra que lo trasciende todo. Una palabra que lo cambia todo. El mismo nombre de Isaías. ¿Qué significa el nombre de Isaías? Miren. Isaías significa la salvación. ¿De quién? La salvación de Jehová. Eso significa el nombre de Isaías. Isaías significa la salvación de Jehová. O Jehová es mi salvador. Isaías era un profeta, o fue un profeta, que inició su ministerio 740 años antes de Cristo. Y lo sorprendente de todo esto es que después de 700 años, Pedro hizo una confesión precisa. Pedro hizo una confesión exacta. ¿Qué confesión hizo Pedro? Mateo 16, versículo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. 700 años más adelante. Miren, dos personajes que vivieron en épocas diferentes. Personajes que vivieron en sitios diferentes. Pero ambos tenían un solo mensaje. Ambos tuvieron una sola respuesta. Por eso, el Evangelio nunca cambia. El Evangelio permanece firme como una torre absoluta. El Evangelio permanece firme, y no solamente permanece firme, sino que es la respuesta a todos los problemas de nuestras vidas. ¿Qué es lo que predicó Isaías? Isaías, aparte del arrepentimiento, aparte de que todo el pueblo se tiene que arrepentir, Isaías predicó acerca de la salvación. Esto fue el trasfondo de Isaías. Eso fue el mensaje de Isaías. Muy aparte del arrepentimiento, que también Isaías proclamaba el arrepentimiento, decía: arrepéntanse todos, pero también no solamente basta con arrepentirse, sino recibe la salvación de Dios, recibe la salvación de Jehová. Eso es lo importante. Por ejemplo, hay algunas religiones que dicen: tienes que pensar en blanco, no pienses en nada malo, vacía tu corazón, no pienses en cosas malas, no atesores rencor en tu corazón, pon tu corazón vacío, limpia tu mente, limpia tu corazón. Ok, hacemos todo eso, y la pregunta es: ¿y después con qué nos llenamos? ¿Con qué nos llenamos? Ahí está el punto. Por eso Isaías no solamente hablaba de arrepentimiento, sino arrepiéntete y recibe la salvación de Jehová. Eso es todo. Una vez que recibes la salvación de Jehová, todos tus problemas
habrán sido solucionados. ¿A qué nos referimos? ¿A qué problema? El problema fundamental, el problema de Génesis 3, ese problema que hace una separación del hombre con Dios, hace una brecha. Eso tenemos que solucionarlo. Muchas personas viven su vida aparentemente con tantos lujos, aparentemente con tanta riqueza material, pero espiritualmente están quebrantados, espiritualmente están vacíos. A eso es lo que se refería Isaías. Arrepiéntanse y reciban la salvación de Jehová. Y con esto nosotros encontraremos un propósito por el cual vivir. Nosotros encontraremos realmente una misión para nuestras vidas. Encontraremos una visión para nuestra vida, porque no solamente basta con tener una misión, hay que tener una visión. En otras palabras, hay que tener un propósito, hay que tener un objetivo por el cual vivir. En este mundo muchas personas viven su vida de cualquier manera, conforme a lo mejor les parece, pero nosotros no nos regimos nuestra vida de acuerdo a nuestras suposiciones, no regimos nuestra vida de acuerdo a nuestras voluntades, sino que nos regimos nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es nuestra guía. Lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera a mi camino, a mi caminar. Por eso, el día de hoy podemos ver nosotros, no solamente en la historia de la iglesia, sino que a través de la palabra de Dios también, aquellas personas que poseían el Evangelio, aquellas personas que poseían el Evangelio, nunca en su vida fueron movidos. Nunca en su vida ellos titubearon en un momento. Nunca en su vida aquellas personas que poseyeron el Evangelio fueron engañados. ¿Por qué razón? Porque conocieron una realidad absoluta. Porque conocieron una respuesta única. Porque conocieron la bendición de ¿qué? La bendición de Manuel. Dios está juntamente conmigo. Amén. Si Dios está juntamente conmigo, ¿qué es lo que me puede hacer el hombre? Si Dios está juntamente conmigo, ¿qué es lo que me puede hacer Satanás? ¿Qué es lo que me puede hacer las tinieblas? Si Dios está juntamente conmigo. Las personas que poseyeron el Evangelio encontraron o tuvieron otra razón por la cual vivir. Lo que hemos leído, ellos vieron un futuro, el futuro de los remanentes. Ahí está nuestro futuro. Por eso, la palabra más importante después de Cristo, después del Evangelio, es los remanentes. Isaías 6:13. La simiente santa permanecerá. La simiente santa que jamás será quebrantada. La simiente santa que permanecerá a pesar de los obstáculos, a pesar de las vicisitudes que vienen a nuestras vidas. La simiente santa permanecerá. Estos son realmente los remanentes, los que quedan, los que han quedado, los que quedarán y los que harán que otros queden después de nosotros. Esto realmente es un pacto muy importante. Por eso, estos remanentes o las personas que tuvieron y poseyeron el Evangelio no fueron movidos. ¿Por qué? Porque tuvieron este secreto de Manuel y los remanentes. Y por esto, no solamente eso, sino que con esto ellos encontraron la respuesta a toda su vida. La respuesta a toda su vida. Una respuesta realmente que hace que todas las cosas sean posibles. ¿Qué respuesta? La respuesta del trono celestial. Esto es nuestra gran respuesta. Esto es una respuesta única para nosotros. Miren, Isaías capítulo 6, el versículo 1 y 2. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo,
Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Eso es nuestro respaldo. El trono de Dios es nuestro respaldo. Ahí donde los ancianos, los 24 ancianos, arrojan su corona delante del trono del Cordero de Dios y proclaman una alabanza: Santo, Santo, Santo. La Biblia no dice Santo, Santo eres tú. La Biblia dice Santo, Santo y Santo. La Biblia en ningún momento dice bueno, bueno, bueno eres tú. O misericordioso, misericordioso, misericordioso. No. Dios dice Santo, Santo, Santo. Esto es la alabanza que se eleva hasta lo sumo. ¿Por qué? Porque estamos alabando a un Dios que es santo. Por eso Dios dice: sé santo porque yo soy santo. ¿A qué se refiere sé santo porque yo soy santo? ¿Se refiere acaso que nunca vamos a pecar? ¿Se refiere acaso que nunca vamos a cometer errores? No se refiere a eso. Se refiere: soluciona tu problema fundamental. Sal de ese pecado fundamental que te separa de mí. Sal de ese sitio de condenación y ven a un sitio aparte. Ven a un lugar santo. Eso se refiere. Porque donde está Cristo, donde está la bendición de Emmanuel, donde está Dios Trino, eso realmente es un lugar de bendición. Cuando Moisés vio que la zarza ardía, rápidamente se escuchó una voz de la zarza diciendo: Moisés, detente y quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que estás pisando es una tierra santa. ¿Por qué? Porque estaba la presencia de Dios Trino. Igual en nuestras vidas. Donde vayamos está la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Él habita en nosotros. Y donde estamos nosotros, tenemos que resplandecer esta luz del Evangelio, el primer mensaje. De eso se trata. Que el Evangelio se establezca en un lugar donde estoy como una torre absoluta, que el trono celestial se establezca no solamente en mi vida, sino también en mi hogar, en mi siguiente posteridad, en el lugar donde voy, que se establezca la torre de Emmanuel, la torre de Jehová, la torre de Evangelio, que quebranta toda oscuridad. Amén. Porque si no establecemos esta torre, ¿qué estaremos estableciendo? Si no es la torre de Jehová, ¿qué torre vamos a establecer? Si no es el Evangelio, entonces ¿qué cosa es? ¿Por qué nos reunimos en la iglesia? ¿Por qué nos reunimos a dar el culto a Dios? Únicamente para darle la gloria a nuestro Dios Trino. Esa es la razón por la cual nos reunimos. Esa es la razón por la cual le damos el culto a Dios, para glorificar el nombre de nuestro Dios. Eso realmente es la gran bendición que tenemos que tener nosotros. Por eso, cuando disfrutamos esto, se establece realmente la torre de Dios. Una torre que hace que el mayor problema del ser humano sea solucionado. ¿Qué problema? Es el problema de Génesis 3, versículo 6, del 1 al 6, que me separa de Dios, la separación del hombre con Dios. Este pecado hace una brecha entre Dios y el hombre. Este problema, Cristo lo soluciona. Este problema, el Evangelio lo soluciona. Este problema hace que el ser humano sea fracasado. Este problema hace que las familias sean destruidos. Este problema hace que la siguiente posteridad fracase constantemente. Por eso es importante el Evangelio. Porque no tenemos nosotros nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad. En otras palabras, contra Satanás y el infierno mismo. Eso realmente es el problema. El problema de Génesis capítulo 3, el versículo 6, es un problema realmente que nos hace una separación del hombre con Dios. Génesis capítulo 3, del 7 al 10. Nos hemos separado por el engaño de Satanás. Nos hemos separado realmente porque Satanás logró engañar a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Por eso es importante el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio restaura realmente este problema, lo soluciona este problema, quebranta este problema y hace que Satanás sea aplastado bajo nuestros pies. Amén. Amén. Por eso es importante el Evangelio. Señor, algunos dicen, ¿por
qué no puedo ser feliz? ¿Por qué los mismos problemas que tuvieron mis padres los sigo viviendo yo? ¿Por qué constantemente me encuentro de fracaso tras fracaso? ¿Por qué ni aún en mi propia casa puedo tener paz? ¿Por qué en mi propia casa no puedo tener felicidad? ¿Por qué razón? La razón es porque estamos separados de Dios. Por esta razón es que el ser humano vive un vacío espiritual. Y ante este vacío espiritual es necesario que nuestro corazón sea lleno. ¿Pero lleno de qué? Lleno de Emmanuel. Emmanuel está juntamente con nosotros. Dios, juntamente conmigo, es la gran respuesta para nuestras vidas. Amén. Amén. Cristo es la mayor respuesta para todos nosotros. ¿Por qué razón? Porque únicamente Cristo es la simiente de la mujer. Génesis 3:15, la simiente de la mujer que aplastará, que herirá la cabeza de la serpiente, que destruye por completo toda obra de Satanás. Por eso, levántate y resplandece. ¿Por qué? Porque la luz de la simiente de la mujer, que es Cristo, ya ha venido sobre ti. Amén. Levántate y resplandece. ¿Por qué? Porque ha venido la salvación de Jehová. La salvación está en nuestras vidas. No hay motivo, ni razón, ni circunstancia, como decía un cómico. No hay razón para estar tristes. ¿Por qué razón? Porque la salvación, ¿qué produce? Gozo. La salvación produce gozo. Por eso, el gozo del Señor es la fortaleza de mi vida. Amén. El gozo del Señor es la fortaleza de mi vida. Hermanos, remanentes, no permitan que nada ni nadie les robe el gozo de su Señor. Amén. El gozo de nuestro Señor es la fortaleza de mi vida. Hay que confesar, hay que disfrutar de eso. Ahora, como esto no estoy diciendo que vamos a ir al campo, vamos a ir a nuestros estudios riéndonos todo el tiempo. No, porque van a decir que están locos. ¿No? Simplemente disfrutemos la alegría del Señor. Que nadie te quite la alegría que Dios ha puesto en ti. Sonríe, alégrate en el Señor. Vive tu vida de una manera elegante. ¿Por qué? Porque ya has recibido la salvación. Este problema ya ha sido solucionado. Cristo está en medio de ti como poderoso gigante. Amén. Amén. Es la salvación de Jehová, la torre del evangelio que disfrutó Isaías. ¿Cuál será la diferencia entre Isaías con nosotros? ¿Qué será la diferencia? Nada. No hay nada de diferente. Porque el mismo Dios que estuvo en Isaías también está con nosotros. ¿O no? Los mismos problemas que pasó Isaías también los tenemos nosotros. ¿Cuál es la diferencia? No hay nada. Simplemente levántate y resplandece. Disfruta la salvación de Jehová. Eso no es todo. Disfrutemos realmente esto. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a nosotros como los guardas espirituales, para quebrantar a este ser que tanto nos hace sufrir. El problema de Satanás, que tanto hace que el ser humano fracase. La simiente de la mujer ya aplastó por completo las obras de Satanás. Disfrutar esto es una realidad única. Disfrutar esto es una realidad absoluta que debemos disfrutar nosotros todos los días de nuestras vidas. A esto nosotros le llamamos el Evangelio original. ¿Por qué le decimos el Evangelio original? Cuando yo escuché esto, una vez, la primera vez en mi vida, ya por los años 2004, decían, hay que restaurar el Evangelio original. Hay que disfrutar el Evangelio original. Yo decía, pero ¿por qué original? Yo siempre me preguntaba eso, ¿por qué original? ¿Saben por qué original? Porque el Evangelio siempre ha existido. El Evangelio no ha sido creado por el hombre. Es original, ¿por qué? Porque Dios mismo nos lo dio. Este Evangelio que había estado oculto durante siglos eternos, Dios nos ha revelado. Por eso es original. ¿Por qué? Porque Dios mismo nos ha revelado su Evangelio. Amén. Amén. Romanos lo dice así. Romanos capítulo 16 lo dice así, 25 al 27. Este Evangelio que ha estado oculto durante siglos eternos, ahora nos ha sido revelado. Y el apóstol Pablo dice, y yo quiero que ustedes sean confirmados conforme a mi Evangelio,
¿Por qué el apóstol Pablo dice eso, conforme a mi evangelio? ¿Por qué razón? Porque Pablo lo personalizó tanto en su vida que él dijo, todo lo tengo por pérdida, porque encontró una respuesta mayor, una respuesta única. El evangelio que lo supera todo. El evangelio lo supera todo. Y yo lo bendigo para que todos juntos podamos personalizar este evangelio, para que todos juntos podamos vivir este evangelio, para que todos juntos podamos ver realmente las obras que se levantan cuando nosotros nos aferramos al evangelio como nuestro pacto eterno. Disfrutemos a tal punto que las personas digan, ¿qué es lo que tiene esta persona que le hace diferente? ¿Qué es lo que tiene esta persona que le hace que en medio de las circunstancias que está viviendo tiene gozo, tiene paz? Como dijo Faraón, hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Jehová. Así las personas tienen que ver nosotros, personas diferentes, que marcamos la diferencia en medio del mundo. ¿Por qué? Porque ya poseemos la salvación. Amén. La salvación de nuestro Señor. Por eso, con todo esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que levantar. ¿Qué vamos a levantar? El movimiento del evangelismo. El movimiento del evangelismo tenemos que levantar. ¿Y esto por dónde empieza? ¿Por dónde empieza el movimiento del evangelismo que tenemos que levantar? Empieza por mí mismo. Lo que yo tengo, eso voy a dar. Tengo lo que doy. Pedro dijo al hombre que estaba postrado, al hombre cojo, no tengo plata ni oro. ¿Por qué razón? Porque la plata ni el oro te puede solucionar este problema. Ni toda la economía del mundo te puede solucionar este problema. Lo que yo tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Al instante, los pies de cojo se afirmaron y se puso de pie. ¿Por qué? Porque le predicó una respuesta única. La simiente de la mujer que quebranta y soluciona el problema del ser humano. Eso es lo que hace falta al mundo entero. Hay que levantar este movimiento del evangelismo que restaura la vida del ser humano. Este movimiento del evangelismo que proclama lo que dice Romanos 1:16, el poder de Dios. El movimiento del evangelismo proclama el poder de Dios. No me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios a todo aquel que cree. Amén. Amén. No dice el que hace, es todo aquel que cree. ¿Qué nos cuesta? No te cuesta nada. Simplemente es creer en esta realidad. ¿Qué tenemos que esforzarnos? Nada, simplemente cree en esta realidad. Y el poder de Dios viene a tu vida. Es simplemente creer en esta realidad. Y con este poder, hermanos remanentes, hagan sus estudios. Con este poder, hagan sus trabajos. Hermanos líderes, con este poder, hagan sus negocios. Con este poder, hagan sus empresas. Con este poder, desafíen ante el mundo entero. Porque ¿quién puede tener el poder del evangelio? Nada. Y vuelvo a repetir, como dije en el primer mensaje, no estoy hablando de la teología de la prosperidad. No se trata de la teología de la prosperidad, ni tampoco es bíblico la teología de la prosperidad. Se trata de restaurar aquello que Satanás nos ha quitado durante tanto tiempo. ¿Restaurarlo con qué? Con el poder del evangelio. Amén. Con el poder de Cristo. Que el Cristo lo restaure todo. Que el Cristo restaure mi hogar. Que el Cristo restaure mi familia. Que el Cristo restaure mis relaciones interpersonales. Que Cristo quebrante todo aquello que Satanás lo ha quebrantado. Amén. Porque no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Por eso Dios nos manda que en todo tiempo debemos obtener. ¿Qué debemos obtener? Un objetivo. Dios tiene un objetivo. Dios tiene un propósito. Dios tiene una meta. Y para cumplir este objetivo, Dios nos lleva realmente por un camino. Y esto nosotros lo llamamos itinerario. Hay un itinerario que recorrer. Hay un camino que recorrer. Y saben lo que es
lo que es bueno en este itinerario? ¿Saben lo que es más placentero en este itinerario, en este camino? Que este camino nosotros no lo recorremos solos. Este camino lo recorremos con la bendición de Emmanuel. Dios está conmigo. Amén. No importa lo que pueda pasar en este camino, en este itinerario. ¿Por qué? Porque es un itinerario de Dios. Es un camino que Dios ha preparado. Por eso voy confiadamente buscando lo que Dios ya ha preparado. Dios ya ha preparado el camino. Dios ya lo ha disfrutado. Ya está todo preparado. No hay nada que agregar en el Evangelio. Ni tampoco algo que quitar, porque el Evangelio es perfecto. El Evangelio realmente ya está cumplido en todo. Está dentro del Evangelio. Con todo esto, tenemos que ir con una meta clara, un objetivo claro, las señales de guía que se encuentran dentro de este itinerario. Pero ¿dónde empieza? Voy a repetir. Esto empieza por mí mismo. Empieza conmigo mismo. ¿Cómo? Creyendo en esta realidad. Levantando realmente la luz de Jehová en mi vida. Con esto, hermanos, toda la oscuridad son quebrantados. Con esto, todas las tinieblas he destruido. Porque nuestra lucha es contra Satanás. Nuestra lucha es contra huestes espirituales. Y Cristo dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Y nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Y como iglesia de Jesucristo, las puertas del Hades no van a prevalecer ni contra usted ni contra mí. Amén. Amén. Es un pacto seguro. Es una promesa inquebrantable. Nadie lo puede quebrantar, esta promesa. Por eso tenemos nosotros una conclusión. ¿A qué conclusión tenemos que llegar el día de hoy? ¿A qué conclusión vamos a llegar en este día? ¿Qué conclusión tenemos que tomar? Tenemos que levantar nosotros y hacer, primeramente, una batalla cultural. ¿Por qué tenemos que hacer una batalla cultural? Porque la cultura está llena de chamanería. La cultura está llena de idolatría. La cultura está llena de adivinaciones. Eso es la cultura. Miren, no solamente basta con encender la televisión y ver que en ciertos programas hacen un espacio ¿para qué? Para dar lecturas a las cartas, para dar lecturas a los horóscopos. ¿Esa cosa no es la cultura? Es la cultura Nefilim. Hay que hacer una batalla cultural. Y aquí, ¿qué tenemos que hacer? ¿Con qué vamos a hacer una batalla cultural? ¿De qué manera vamos a hacer? Es estableciendo el reino de Dios en nuestras vidas. Que el reino de Dios sea nuestro respaldo. Vamos a levantar una cultura del reino. ¿Amén? Vamos a levantar una cultura del reino en nuestro hogar. Por eso es la batalla que tienen que hacer ahora mismo nuestros remanentes. ¿Por qué nuestros remanentes? Porque nuestros remanentes van hacia el futuro. Los remanentes son los que han quedado en la batalla de los remanentes en esta época. Por eso Isaías dice, y si quedare aún en aquella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Los remanentes. Amén. Tenemos que salvar la posteridad. Un día nosotros no vamos a estar. ¿Y quiénes van a estar? Nuestra continuación, los remanentes. Ellos son. Estamos yendo hacia el futuro. ¿De qué manera tenemos que ir? Con el pacto de Emmanuel. Con el pacto de Emmanuel, orando por nuestra siguiente posteridad, estableciendo torres firmes que queden como señales de guía para nuestra siguiente posteridad, los remanentes. Amén. Y con esto vamos a establecer realmente la torre de Dios en el campo, el reino de Dios en el campo, y Dios nos va a permitir ver realmente las obras del reino. ¿Qué reino? El reino de Dios. Esto es lo que Dios nos va a permitir ver. Las obras del reino de Dios levantándose en nuestras vidas. Porque esto es lo que Dios desea. Esto es lo que Dios quiere. Levantemos la torre
del Evangelio en mi vida. Levantemos la torre del Evangelio en mi hogar. Levantemos la torre del Evangelio en nuestra siguiente posteridad. Y que todas las fuerzas de la oscuridad sean quebrantados. ¿Amén? Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias por este tiempo. Gracias, Padre bueno, porque nos has dado dos mensajes muy importantes. Que podamos ser testigos de estas evidencias en el transcurso de la semana. Que seamos testigos, Padre bueno, de ver cómo tu pacto se cumple en nuestras vidas. Que seamos testigos, Padre bueno, de ver cómo la oscuridad es quebrantada en nuestros campos. Levanta las horas del trono celestial en todos nuestros campos y que permanezcan como señales de guía para nuestra siguiente posteridad. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermanos. De esta manera estamos finalizando el culto del día de hoy ya. Hemos tenido dos mensajes muy importantes. Vamos a tener un tiempo de foro. Por favor, nuestros remanentes. Sí,